Dramaturgas Chilenas Podcast presenta Mujeres, Teatro y Dictadura. Una temporada conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a el último episodio de la temporada 4 de Dramaturgas Chilenas Podcast. Gracias por estar ahí, sabemos y esperamos que hayan visto los episodios anteriores. El día de hoy nuevamente tenemos dos tremendas invitadas para hablar de teatro, de cómo fue hacer teatro en esos años, cómo fue luego el regreso a la democracia y cómo es hoy en día, cómo han seguido estos proyectos desarrollándose en la actualidad. Hoy estamos con equipo completo. Daniela Girardi, bienvenida. Hola Gaby, hola Isa. Sí, pude volver esta vez. Lamento el episodio pasado que no pude estar presente. Tuve una emergencia, pero ahora sí con todas las ganas y feliz, además con estas tremendas invitadas que tenemos hoy en día. Isabel Sapiaín, Isa querida, bienvenida. Gracias, gracias. Estoy muy entusiasmada de la conversación que tengamos hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de una compañía independiente icónica en la historia de las artes escénicas. Nos estamos refiriendo a Teatro Aleph y tenemos el gusto de tener aquí a Mariel Bravo, actriz y una de las fundadoras de esta compañía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Encuentro un proyecto muy interesante. Mujeres en dictadura, en teatro y bueno, todo lo que yo pueda ofrecerles y que les sirva, encantada. También nos acompaña Gabriela Holguín, ella también es actriz y es quien dirige actualmente la Teatro Aleph Chile, la sala que está ubicada ahí en La Cisterna. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación, aquí llegando directamente de la República Independiente del Teatro Aleph, aquí a contar un poco lo que ha sido este trabajo y también visibilizar este trabajo femenino, ¿no? Que de repente queda tan a oscuras. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, partamos contándole a quienes nos están viendo y escuchando, Isa, el contexto, un poco de historia de Teatro Aleph. Bien, sí, veamos. Teatro Aleph es un grupo fundado a fines de los años 60 acá en Chile, a partir de la iniciativa de un grupo de estudiantes secundarios que ya después, en el año 68, adquieren un nombre, ¿cierto? El Aleph, y comienzan a hacer un teatro de gente muy joven en ese momento, un teatro no profesional, pero también un teatro que fue calificado como renovador, como muy vanguardista, que traía consigo la creación colectiva también, y que hacía también teatro en poblaciones, en tomas, y que se vio un poco interrumpido, bueno, no un poco, en realidad fuertemente interrumpido con la dictadura. Bueno, ya vamos a estar también hablando de eso. Después, bueno, entre sus integrantes, algunos, por supuesto, ustedes después nos van a poder contar más nombres. Tenemos, por supuesto, a Oscar Castro, a Marieta Castro, a Sergio Bravo, a Alexisis, a Anita Vallejo. Y bueno, ellos hicieron teatro durante los 60, durante los 70, después Oscar Castro y su hermana Marieta Castro fueron exiliados a Francia, en donde continuaron haciendo teatro, mientras paralelamente acá en Chile también una parte del grupo siguió haciendo algunas representaciones. Bueno, partamos entonces, Mariel, cuéntanos cómo fue ese origen. Tú eras del Liceo 1 y estos chicos eran del Liceo... Sí, yo estuve en el origen, pero origen. La primera etapa. Queremos saber todo. Y bueno, mi hermano Sergio Bravo estaba en el Instituto Nacional, Oscar Castro estaba en el Instituto Nacional. Tenían un profesor de teatro que era, un tipo que los motivó mucho, pero les faltaban mujeres. Pues en ese tiempo el Instituto Nacional, Liceo 1, de hombres y de mujeres. Entonces, como siempre, recurrieron al Liceo 1. Y había que hacer como un casting, algo así. Y uno de los requisitos era que estuviéramos en enseñanza media.
y yo no estaba en enseñanza media. Y las compañeras de mi curso tampoco, que queríamos estar en el grupo de teatro. Entre ellas estaba la expresidenta Bachelet. Éramos compañeras de curso. Entonces decidimos botarnos a grande, decir que estábamos en enseñanza media e ir al casting. Y quedamos. Y nadie, bueno, ahí estaba mi hermano y no me echó al agua, así que era como un aval. Y hicimos una improvisación muy divertida, que todavía me acuerdo, era de una peluquería y tratando de mostrar que éramos grandes, más grandes de lo que podíamos imaginar. Bueno, entonces ahí hicimos una obra de teatro que se llamaba El amigo de Hamlet y fue muy bonito porque fue una experiencia de verdad teatral. Nos dirigía el mismo profesor que tenía el taller en el Instituto Nacional. Y dimos 2 funciones, una en el instituto y otra en el Liceo 1. Y fue muy bonito. Y hasta ahí llegó mi experiencia con el Aleph, pero el bicho del teatro me quedó para siempre. Se habla mucho de que quienes formaron parte del Aleph tienen como una suerte de pertenencia, como el gen alefiano, dicen algo así. ¿Quedó en eso en ti? Mira, una de las características de este grupo, que yo lo encuentro genial, es que yo creo que es uno de los grupos más grandes que existe. Porque todos los que pasaron por ahí, incluso a lo mejor muchos que estuvieron en un ensayo, se subieron en algún, se sienten Aleph. O sea, alefianos, dime que tú levantáis una piedra, yo estuve en el Aleph. Y mucho, claro, yo creo que es el sentimiento de una generación que rompió con una manera de hacer teatro y que representaba mucho la época. O sea, todos estos no eran actores, ninguno estudió actuación. Habían médicos, habían economistas, pero tenían un humor, primero, muy común, y unas ganas de romper con todo así, desde el escenario. Entonces, como que yo creo que mucha gente se sintió convocada, tenían público, mucho siempre. Yo vi todas sus obras como 20 veces. Yo estaba en el colegio, entonces como que... pero bueno, yo creo que esa es una virtud de un grupo, que muchos se sientan parte de ese grupo. Incluso ahora yo creo pasa mucho, claro, con tu escuela, me imagino. Sí, hay un sentido de pertenencia y bueno, y como yo creo que eso es lo lindo además, porque cuando la gente se apodera de los proyectos, los empieza a querer. Entonces, sentirse parte es porque lo ama y empieza también a trabajar en pos de ese proyecto. Eso es lo interesante. Queríamos preguntarles a las dos por las primeras obras de la Aleph, considerando la información que tú puedes manejar de primera mano. O sea, yo creo que la Mariela es la que más sabe. Yo no soy fundadora, yo soy más joven. Sí. Sí. Pero como información que de todos cállate la boca llegado porque tú eres muy chica. De comienzo claro, yo tengo... Pero es bonito también porque yo tengo historia. Entonces, hablábamos siempre con Oscar, que para mí él es el maestro y mentor también de mi trabajo, que las historias, como decíamos, el sentido de pertenencia, también las historias uno las toma. Entonces, es como los hijos cuando cuentan la historia que tú la has contado y tú la acomodas a tu manera, y eso es maravilloso, porque cada uno tiene su forma de contar y decir. Entonces tengo muchas cosas de génesis de esto, de anécdotas de la primera época, yo le digo de los dinosaurios de la Aleph. Gracias. No, pero tú eras también muy joven, María. Eras la hermana chica tú estabas ahí infiltrada, eras muy joven. Y claro, entonces ellos contaban estas historias muy lindas, porque además lo que yo tengo como imagen de ellos era que ellos eran muy felices juntándose a crear. Entonces eso habla de una creación por amor, por afinidad, cosa que cuesta mucho
en estos tiempos que corren, no hay un sentimiento una cosa de grupo, de troupe que se llama. Entonces, los amigos no se juntan, tú estás en un grupo, estás en otro grupo y en otro grupo. Es la manera de sobrevivir ahora. Pero en esos tiempos, estos cabros se juntaban y era una cosa de crear. Estaba también José Cebes, que era primo, que faltó ahí, de uno de los fundadores, que es el Guatón Cifuentes, Alfredo Cifuentes, sí. Uno de los piratas importantes dentro de este supertricio, que era el barco de la Aleph. Entonces, José Cebes era primo, llegó por el primo, y hasta el día de hoy yo lo llamo y le digo, aló primo, sí, mira, vamos a hacer esto. Y iba a los carretes, a los malones que se armaban en ese tiempo, y llegaba con su guitarra, y era como el Budlitzer de la Aleph, a donde cantaban todas las canciones, hacían festivales de la canción. Eran extremadamente creativos. Sí, además que... Mira, muy creativos. Yo era muy metiche. Yo era la hermana chica del Bravo, y me fascinaba porque era no parar de reírse. O sea, entre ellos, sí, cuando creaban, lo pasaban demasiado bien. Ya cuando empezó el Aleph a irle muy bien y tenían muchos seguidores, viene la Unidad Popular, y como en todo orden de cosas, empezaron algunas diferencias. Entonces, un grupo quería seguir tal como estaban trabajando hasta ese momento y dedicarse más al teatro, y otro grupo querían como estar con la revolución. Entonces, se formaron dos Aleph, que tuvieron corta duración uno. En uno siguió Oscar, con todo su grupo, que era súper potente, y en otro, ahí me llamaron a mí, a ser parte del grupo que estaba en las poblaciones. El de la revolución. El de la revolución. Y alcanzamos a hacer una obra que dimos en varias industrias y cordones industriales. ¿Cómo se llamaba? La obra, no me puedo acordar, fíjate, eran dos payasos, los protagonistas, que simulaban mucho un poco la época y las grandes contradicciones. Y las mujeres, porque eso les quiero contar a ustedes que están investigando sobre el trabajo femenino en dictadura, las mujeres éramos harto adorno, harto adorno ahí, pero porque el grupo Aleph en esa época era muy machista, como era también la revolución. ¿Se acuérdense que hasta la canción decía, ¿cómo era? Venceremos. Y la mujer de la patria también. O sea, era como, Entonces, a uno eso no le extrañaba tanto, porque igual estaba, y no estaba en competencia. Y éramos tres mujeres. Sí. Y lo pasábamos también muy bien. Hasta que vino el golpe, y eso se acabó, pero se acabó inmediatamente, no pudo seguir. En cambio, el otro grupo, que sí tenía una obra muy bonita, que se llamaba, y al principio existía La Vida, que la crearon después después del golpe, siguieron en sala, y los que estábamos en el otro grupo no seguimos con nuestras carreras. ¿Cómo recuerdas ese trabajo como en poblaciones, en cordones industriales, como... Alucinante como era esa época. O sea, esa época, para mí y para muchos, yo tenía 19 años, 20 años, fue alucinante. O sea, yo realmente me sentí parte del sueño de una revolución, y era de una intensidad la vida, que todos los días uno tenía una cosa nueva que aportar. Y bueno,
Mariel, y a propósito de lo que estabas comentando, que el golpe detiene un poco este trabajo que ustedes estaban haciendo, para ti personalmente, ¿cómo fue ese día del 11 de septiembre? ¿Cómo lo viviste? Mira, tengo como una película, si yo tuviera que, como una película así, en que, ya no sé, Technicolor al blanco y negro. No les puedo decir mucho porque la verdad, o sea, les puedo dar detalles de dónde estaba, qué me pasó, pero era como que se apagó todo y de una manera muy brutal. Yo estaba en el pedagógico cuando mataron a Allende y impotencia, dolor, incredulidad y váyanse para la casa. Nosotros que nunca estábamos en la casa. Entonces me acuerdo haber caminado 20 cuadras, como te digo, sin creer lo que estaba pasando. Ese fue el inicio de la dictadura. Gabriela, yo no sé si tú tienes también algún recuerdo específico de ese día para ti, para tus cercanos. ¿Cómo fue el 11? Yo tenía 9 años cuando Sí, fue el estabas más golpe de joven. Estado. Y ese día era el día del profesor. Entonces, en mi colegio había un acto en el cual yo tenía que participar hacíamos, no me acuerdo qué era, si íbamos a cantar una canción o tenía una profesora normalista que era una maravilla, yo creo que de las últimas normalistas, entonces que me enseñó a tocar guitarra, a bailar cueca, y que incitó en mí también esa responsabilidad que yo tenía que ir al colegio porque tenía una actuación ese día. Vivía en la Florida, entonces veíamos cómo estaban bombardeando una radio cercana y me puse a llorar porque mi mamá dijo no vamos a salir y yo que no, que tengo que ir al colegio, que tengo que ir el acto. Y empezamos a caminar por esa Florida que en ese tiempo todavía era rural, uno decía voy a Santiago. Y me recuerdo que íbamos en la mitad y se siente un estruendo muy, muy grande y todos se tiraron contra las murallas como cubriéndose de algo que podía pasar, que nos tiraran una bomba. Y ahí mi mamá me dijo, no vamos a llegar al colegio, Gavita, así que vámonos a la casa. Yo no tenía, para mí no tuve nunca miedo ni eso, no dimensionaba lo que estaba sucediendo. Lo que sí puedo decir es que después de ese día, nunca más la vida volvió a ser como era antes. Años después, esa misma casa, mis padres se fueron al exilio, mi papá, esa casa quedó prácticamente abandonada. Y la recuperamos mucho tiempo después con mi mamá, ya yo grande, ella más mayor, y recién ahí me di cuenta cómo el golpe de Estado había fracturado a mi familia y que recién volvíamos a esa casa a recuperarla, que no habíamos entrado nunca más después del golpe de Estado. Mi papá murió en el exilio, nosotros partimos al exilio, entonces... eso es para mí, tengo imágenes, tengo cosas que después viví en mi adolescencia, pero en sí es eso, la vida nunca volvió a ser como era antes. Lo decíamos al comienzo que el grupo Aleph fue un grupo fuertemente golpeado por la dictadura. En noviembre del año 74 apresaron a Óscar y Marieta Castro, ambos fundadores y activos integrantes del grupo, y los enviaron a campos de concentración. Poco después detuvieron a la madre de ambos, a Julieta Ramírez, y al actor de la compañía John McCloud, que también era el esposo de Marieta. Sabemos que también parte del grupo se exilió en Francia y que Óscar murió lamentablemente sin saber dónde estaba su madre. Queríamos preguntarte, Mariel, ¿cómo te enteras tú de estos hechos? ¿Recuerdas? Sí. ¿Cómo claro. fue? Mira,
como muchos episodios de gente cercana, pero ese fue de no creerlo. Era como muy luego, y uno sabía de otras personas, pero yo conocía a la mamá de Óscar. La mamá de Óscar era una señora, yo diría que momia. Sí, claro. Siempre de peluquería. Ella creo que, no sé, de provincia, de Curicó, creo que De era, Talca. de Talca, de Colín. Colín, sí. Y era una señora, pero dueña de casa, como muy... O sea, nada que ver, nada que ver. Y bueno, como tanta gente que nunca tuvo nada que ver, de haber tenido una muerte insólita para ella y para todos los que la conocían. No fue, como te digo, era como que yo sentía que yo estaba viviendo una situación y a la universidad estudiaba, tenía amigos, carreteábamos, pero también pasaban cosas horribles. Igual tratábamos de hacer lo posible por hacer cosas contra la dictadura. Pero entonces como que uno se salía y se miraba de afuera y miraba de afuera lo que pasaba porque como que no lo podíais creer. Es que además me imagino que la madre de Óscar y Marieta debe haber sido muy cercanas pensando que el grupo surge cuando estaban en el colegio. O sea, como que las mamás tienen presencia en la vida de uno cuando uno está en esa edad. Entonces deben haber tenido, no sé, muchas experiencias juntos, encuentros, conocerse, conversaciones. O sea, la casa de Óscar era la casa del carrete. Tenían en una calle en Independencia, una casa muy rica, con un parrón atrás, en la calle Inglaterra. Y yo me acuerdo haber ido de mi tía chica, porque en realidad no tenía nada que ver todavía mucho con ellos, pero de haber ido a más de un asado y un carrete, y que era muy entretenido, además que seguían actuando, si no paraban. Sí. O sea, inventaban unas canciones con unas letras que, de no creerlo, y todo esto en medio del carrete, y después las metían a la hora de teatro. Entonces, Claro. yo creo que toda esa energía maravillosa porque eran irreverentes, muy irreverentes, se reían de todo. Entonces, esa irreverencia viene de una generación que vivió en los años 60, donde es cierto que había un mundo político que te llamaba a actuar, pero también veníamos de los hippies, del amor libre, de la píldora. O sea, como que se abrió el mundo en los 60. Y ese grupo es producto de eso. Y eso es lo maravilloso de la LEF, que continuó y que todavía continúa tanto en Francia como acá. O sea, hay una huella que no deja de ser un sello que no tuvieron otros grupos y que no siguen tampoco todavía. De hecho, Mariel, en un capítulo anterior que tuvimos con Ana Reeves, ella también se acordaba un poco de las juntas de la LEF y dijo que nos habló de los festivales de las canciones que hacían, algo de un ornitorrinco nos contó, de una letra por ahí que se acordaba, y de la mamá. Es que ese era Óscar. el animal mitológico de la LEF, porque es una cosa que está pegada, si tiene pico de pato, no sé. Entonces es tan extraño como el Aleph. Era por eso que habían adoptado ese animalito. Me encanta. Sí. Bueno, sabido es la experiencia de Óscar Castro cuando estuvo en los campos de concentración y que se dedicó a hacer teatro dentro Del campo. Claro, de los campos. ¿Nos podrían contar cómo, tú, Gabriela, como qué te habrá contado Óscar, Gabriela, qué te habrá contado Óscar en torno a todas esas vivencias y al teatro que hizo ahí? Bueno, Óscar decía que nunca en su vida había sido más libre para escribir y para crear que cuando estuvo preso. Porque antes tenía que pensar intelectualmente y buscar cosa inteligente, porque eso era lo que le pedía el mundo a él como creador. Y en cambio, cuando estaba preso, escribió sobre el amor, hizo sketch, o sea, porque también era un monstruo del teatro, este hombre, que a pesar con todo lo que hablamos, que tenía ya su madre detenida, desaparecida,
con todo ese peso, Óscar siguió haciendo teatro dentro de los campos de concentración. Entonces, dice que en esas bolsas que mandaban ropa para que los presos se vistieran, había, entre todo eso llegó un frac, ¿ya? Y un gorro de copa. Y él creó un personaje que se llamaba Casimiro Peñafleta, preso político, alcalde de la República Libre de Puchuncaví y Ritoque. Entonces, cuando llegaban los buses a estos campos, Óscar se vestía con este frac y con esta banda presidencial y recibía a los compañeros que venían, imagínate, torturados, que habían pasado las de Kiko y Caco, y él le decía, mucho gusto, bienvenido, soy Casimiro Peñafleta, alcalde de esta república. Y se quedaban de una pieza, la tortura lo dejó hueón. Sí. Y lo pone en sus obras de teatro. Y él, para salir de toda esta historia, él metió a todos estos compañeros en el teatro, ¿te fijas? Fue su manera, su refugio de poder vivir esta historia. Se crearon los viernes culturales, a donde todos los viernes se hacía una obra diferente, porque el público era el mismo. Entonces había una exigencia, decía, no podía repetir el espectáculo 2 veces. Y bueno, cuando Óscar pudo volver a Chile, y cuando estábamos también allá en el exilio, estos compañeros de celda, este grupo que comió el pan amargo dentro de esos campos de concentración, empezaban a contar una cantidad de historias. Y todos se mataban de la risa con decirte que yo pregunté, oye, pero ¿ustedes están seguros que estuvieron presos? Porque era una manera de crear, hacían unas cámaras como que fuera de televisión, entonces cuando estaba enfocando al público, la gente hacía, ¿te fijas o no? Así señas a la cámara, le pedían prestado a los gendarmes que cuidaban ahí el campo, los focos. Y los gendarmes, cuando tenían su día libre, pedían que no fuera el día viernes, porque no se querían perder el espectáculo que hay. Porque finalmente ellos también estaban tan presos como los que estaban ahí adentro. Crearon también una ciudad a donde estaba el banco, estaban los enfermeros, y cada uno tenía un rol dentro de esta ciudad. Entonces, el teatro que llevó el Óscar también llevó un mundo paralelo, así es como un poco como La vida es bella, esta película. Óscar tenía una particularidad, un don, sí, una cosa, un carisma, que era una persona extremadamente entusiasta y que le cargaba hablar de las tristezas y de las cosas malas de la vida. Entonces, eso lo hizo también una persona tremendamente resiliente. Entonces, todas esas cosas de los presos políticos y todo, tengo miles de historias a contar. Tengo también encuentros, porque cuando él venía para acá íbamos a ver, por ejemplo, a Launer, a gente que estuvo presa con él, y tenían también cosas de dibujo. Entonces me contaban una historia de que iban a hacer una obra de teatro y que nunca llegó a término, y que estaban los dibujos escondidos entre medio de las tablas, y que salieron diciendo vamos a hacer esta obra de teatro, y bueno, y nunca la hicieron, pero eso eran sus proyectos. Era un mundo muy loco. Óscar miraba al mundo de una manera muy particular y te hacía vivir eso. Yo no conocía a la Julietita, sin embargo, puedo decir que he llorado muchas veces por alguien que no conocí. Entonces, imagínate, y sigo hoy día repitiendo la historia de la LEF, y hablando de que hoy día esta sala, ¿por qué se llama Sala Julieta?
Y de alguna manera también ahora sabemos que ahí está la Julieta, porque la Julieta fue una de las tantas personas que tiraron al mar. Y Óscar, sabiendo eso, siguió haciendo teatro y siguió diciendo, mi amor será mi venganza. Él decía que cuando se muriera, en una de las tantas entrevistas, iba a tocar el ataúd por dentro, iban a abrir y él iba a preguntar, ¿y la mamá? ¿Dónde está? Entonces, esas historias también volvemos a la pertenencia, volvemos a este legado de la Aleph y esta forma también de ver la vida y de enfrentar desde el teatro la vida. Qué increíble. Sí. Leí en alguna ocasión que Gustavo Mesa, el director de Teatro Imagen, supo que Óscar Castro estaba haciendo teatro en los campos de concentración y dijo, tenemos que activar esta escena. No sé, quería preguntarles qué les pasa a ustedes, Mariel, cuando supiste que esto estaba pasando. Me imagino que es como, no sé, increíble como la capacidad de sobreponerse de Óscar. Es que yo diría que el Aleph es un grupo que tuvo entre sus miembros, bueno, es su principal fundador, un ser con un don muy poco común. Y mira, era un don de una simpatía. Llenaba ¿no? todo él. Mira, feo como él solo. Tenía, el cuervo le decían, tenía una nariz así, un pelo lacio, pero tenía un humor que, la verdad, que a donde ponía el ojo, le iba bien. Porque era demasiado. Entonces, ese ser contagió a todo un resto que no era así. Y donde él iba, contagiaba. O sea, yo no recuerdo haber ido a la cárcel a verlo ni nada. Conocíamos las historias. Algunos los iban a ver, por supuesto, pero era lejos, era un Puchuncaví. Todo estaba también súper enrarecido. Y cuando se fueron al exilio, quedó un Aleph disperso, absolutamente acá. Y hubo un momento en que Alex, Sergio Bravo y Ricardo Vallejos, que no se habían ido al exilio, dijeron, no podemos dejar que esta huella se borre en Chile. Porque sabíamos que Óscar iba a dejar huella en Francia y la dejó. Y todavía sigue funcionando. Y la dejó en Chile también. Entonces, yo diría que fue Óscar el que aglutinó en torno a una personalidad un poco común, en medio de la, no sé, pues del horror. Oye, del horror, con una madre desaparecida y un cuñado desaparecido. Ahora que tú hablas eso, no me acuerdo quién era el primero, porque ellos siempre buscaban a alguien, Sergio, que también decía, bueno, nosotros tenemos que buscar el mejor director de teatro para que nos guíe, porque nadie venía desde el mundo del teatro. No sé quién fue el primero. Tito Noguera. Claro, pero se quedaron sin director, no sé qué, y alguien dice, oye, pero ¿a quién conseguimos ahora? Y Sergio, que era como el más intelectual, el más sesudo, dice, bueno, yo creo que tenemos que ir a donde Duvachel. Y Óscar dice, yo lo conozco. Entonces, ya, pues, vamos a verlo. Y Óscar no conocía a Duvachel, ¿cachai, no? Y empezaron a caminar por el centro, camino alecto, ¿sí? Camino para... Y el Óscar iba pensando, ¿cómo chupalla voy a llegar allá? Y me van a decir, ¿cachai? Entonces iba pensando en eso y le decía, oye, pero ¿estáis seguros? Pero por supuesto, pues ¿cómo se te ocurre que te voy a mentir? Y todo el grupo, o sea que eran como 8, 9, y llegan al teatro. Claro, y piden hablar con Humberto. Y el Óscar ve a Humberto y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Pero por supuesto, le dice el Humberto. ¿Cachai?
Y todos quedaron convencidísimos que conocía, y después Oscar dijo, es que mira, que si yo les decía que no los conocían, no hubiésemos ido al acto, no hubiese pasado nada de esto. Y yo creo que con la pachorra que le dijo Oscar, con ese entusiasmo. Con esa convicción, además. Exacto. Oscar era una persona entusiasta que tiene cuando él lo hicieron, le dieron la condecoración como caballero de la Legión de Honor, hizo un discurso sobre el entusiasmo. Y empieza diciendo, ¿ustedes saben lo que es el entusiasmo? El entusiasmo significa tener todos los dioses dentro de uno. Yo no lo sabía, pero es el entusiasmo que me llevó a hacer todo lo que he hecho en mi vida. Y era entusiasta, él nunca pensaba de que no nos podía suceder, o sea, que no íbamos a conseguir lo que íbamos a buscar. Entonces, tener eso, y yo creo que también cuando venía para Chile, por ejemplo, a mí me cuesta llevar a los fundadores de la LEF a la cisterna, ¿te fijas? Llegaba Oscar y estaban todos sus amigos ahí arriba haciendo del teatro, escenario. claro, no sé, por decir, hicimos el 11 de septiembre Salvador Allende, el Sergio era Kissinger, el Alfredo Cifuente, que estaba con una pata rota, le dijo, no, pero ¿cómo voy a actuar si tengo la pata rota? No importa, yo te mando un taxi y te vienes a trabajar con nosotros. Y les daba todo también esa cosa de decir, no, si estoy muy viejo, que vais a estar viejo, estáis súper bien. Y además, estamos viejos y si nos morimos mañana, por último, que nos moramos haciendo teatro, pues no vamos a morirnos ahí en la cama. Entonces era de una... la complicidad, ponte tú, que tuvo con Sergio, fueron amigos de toda la vida. Era su hermano. Su hermano. Yo soy hermana de Sergio, pero Oscar era su hermano. Sí. Y bueno, murió Oscar y fue tal su impacto que yo creo que fue una de las cosas que lo tumbó. Sí. Y al año murió mi hermano también. Entonces, sí, se fueron dos grandes. Sí, ¿no? Y se quedaban hasta las no sé qué hora ahí entre tomando un vinito y un whisky y escribiendo. Hicieron el libro de la LEF, 50 años, Sí. mito y realidad, que es un precioso Es libro, bello. o sea, y que Oscar lo tenía muy en el corazón. Tenemos que dejar algo, porque se empezó a dar cuenta que había tanto material, tanta cosa que hicieron, porque eran, vuelvo a decir, tremendamente creativos. Y Oscar después en el exilio era una persona que se aburría fácilmente. Entonces, si no estaba haciendo teatro, estaba aburrido. Entonces, por eso, permanentemente estábamos creando, porque no nos podíamos quedar quietos. Estaba escribiendo. Entonces, siento de que eso, cuando se junta la audacia con el azar, hace también estos maravillosos encuentros que provocan estas compañías, estos grupos creativos, y que ojalá se siguiera dando esto y que cuesta tanto en este sistema, porque antes era otro sistema. Gabriela, y hablando de encuentros, queremos que nos cuentes también cómo fue tu encuentro con Oscar allá en el exilio. Sabemos que lo conoces en Francia. ¿Cómo fue para ti conocerlo? ¿Cómo se dio, además? Porque tú tampoco venías del teatro. Además, No, yo era bien jovencita, estaba estudiando sociología en París, y para ganarme mis pesos trabajaba en un centro cultural de refugiados políticos, el CLAC, donde llegaban estamos hablando de los años 80, donde casi todos los países latinoamericanos reinaban las dictaduras, Brasil, Uruguay, Argentina. Entonces ahí se reunían y los diferentes grupos que habían llegado al exilio, y se hacían ferias artesanales. Y bueno, en esa historia llegué yo un poco a arreglar las actividades, hacía la permanencia, veía quién entraba, también si íbamos a programar cosas ahí.
Y ahí me ganaba mis pesos. Y un día llega Oscar pidiendo un espacio. Ese espacio trabaja, para que veamos las cosas de políticas, que no ha cambiado mucho porque seguimos peleando igual, era dirigido por gente del MIR, ¿ya? Entonces llega Oscar, que estaba definido. Ninguna persona de la ALEF, ningún comediante de la ALEF nunca militó en ningún partido, pero Oscar era más bien visto como comunista. Entonces llegó ahí a hacer teatro y quedó la tendalá dentro del quehacer chileno, de los políticos chilenos en el exilio, que el CLA se estaba convirtiendo en una sede comunista porque había llegado al Teatro Aleph una lecera. Oscar llegó ahí y pidió si podía hacer teatro ahí. Trajo gradería, cambió todo el teatro y empezamos a hacer teatro y nos olvidamos de hacer los grupos que venían a decir cómo íbamos a cambiar la historia en Chile o en Argentina. Entonces empezamos a hacer, yo les hacía las luces, esto, y un día no vino una de las actrices y Oscar me dice: Gaby, pero tú te sabís toda la obra, ¿por qué no haces esta parte? Era el exiliado Mateluna. Y yo dije, ya, ¿por qué no? Qué rico, yo ya venía, ustedes saben, ya les conté que para mí era muy importante estar en ese día del profesor porque tenía que hacer mi acto, entonces dije, qué rico, por ahí viene esta onda, y de nuevo la encuentro. Y desde ahí nunca más me bajé del escenario. Y pasé a ser parte del elenco estable del Aleph. Y aparte de eso, el Aleph pasó a ser mi familia. En el exilio uno busca pertenecer, busca referentes. Y el Aleph celebramos las Pascuas, los Años Nuevos, los cumpleaños, los bautizos, los matrimonios, los funerales. Entonces pasó a ser, fui una parte más de esa familia que era la familia de Oscar, la Anita Vallejo, sus hijos, Sebastián, Andrea, que en ese tiempo eran chicos, adolescentes, la Susie Heyman, su mujer inglesa, y luego cuando conoció a su mujer de toda la vida, la Sylvie Miqueu, mi gran amiga. Entonces fue, como dice, Oscar era un sacré personaje, como dice en una de sus obras, un gran personaje que a muchos nos cambió la vida. Conocerlo fue un cambio de vida y también esa democracia que él tenía para hacer subir a la gente al escenario. Cualquiera podía hacer teatro y todo ahí hay se democratiza el teatro con él. ¿Te fijas? Todos podemos hacer teatro, bueno, y cosa que continúa hasta el día de hoy en el Aleph Chile. No podíamos dejar de rendirle un homenaje a Oscar, o sea, parece un programa de Oscar y no de las mujeres. Pero es que él además coleccionó mujeres en su vida. Sí, no. Era mujeriego y era encantador. No, pero además tenía muchas amigas. Yo me puedo decir que yo era una gran amiga. Tiene otra amiga que era su comadre, la Natasha Moyerson, porque él, bueno, era era como el alfa de la manada. Entonces no permitía tampoco muchos hombres que se metieran ahí y todo era Oscar y sus mujeres. Entonces llegaba, desembarcaba y era, además que le gustaba siempre que nos vistiéramos así como hacíamos cabaret, éramos siempre media de esa onda. Y la Anita hacía la música, la Silvia hacía las coreografías, la Natacha hacía la producción, yo hacía de asistente, y él decía siempre me decía, Gaby, no te metáis con hombres, si los hombres son muy bolas, uno tiene que trabajar con mujeres, las mujeres son las que la llevan en esta. Entonces cuando hablábamos de repente que era machista, sí, era bastante, pero no.
nos agarramos de las mechas, pero muchas veces. Pero para decirte cuál es la incidencia que tiene en mí, Oscar, y en escribir y en readaptar sus obras, es que él me dio totalmente libertad en eso. Me decía, negra, monta esta obra y no importa cómo, si la cambias me da lo mismo. Escribe. Pero Oscar, es que yo no escribo. Grábate y empieza a escribir, porque es magnífico escribir. Entonces, él te daba la libertad y volvemos a esto de subir al escenario. Gente que nunca ha hecho teatro, era también hacer de otros lo que nunca habían hecho y darle esa confianza. Tú lo puedes hacer. Todos somos capaces de hacer eso. Ese es el gran mérito de este Cuervo. Es una persona que siempre hasta el último día tuvo confianza en el ser humano que estaba frente a él y que el otro ser humano era capaz de hacer eso y mucho más. Cosa que de repente nosotros desconfiamos de nuestras capacidades, él nunca Sobre todo las mujeres. Sí, entonces creo que eso es un gran mérito y que también hace desaparecer esa parte tan machista que tiene, porque como decía la Isabel Allende, o sea, ya los viejos ya no los podías cambiar. ¿Sí o no? Hay que esperar que se mueran. Van a morir así, van a morir machistas. Lo que uno puede hacer es cambiar a los que vienen, ¿no? Porque hay una cosa que es muy arraigada. A mí me sucede. Yo también tengo una mirada machista. Hay muchas cosas que para mí son normales que sean de esa manera y que gente joven, mi hija o cabras más jóvenes me dicen, no, pues mamá, no, pues Gaby, si esta cuestión. Y cuando me la dicen, yo digo, oh, pucha, que tienen verdad. Entonces hay también una cosa de cambio que viene, que a los viejos nos cuesta más cambiar. Justo como que estábamos hablando de eso y me acordaba del título de una de las obras que hicieron después del golpe, que se llamaba Mi hijita rica. No sé si tenía que ver con eso, pero a propósito además de esa obra quería como pasar a preguntarles sobre aquellas obras post-golpe que hicieron los miembros de la LEF que se quedaron en Chile. Como que, ¿qué obras fueron? ¿Cómo fueron esas obras? Fueron 2 obras. Ensayamos 3 y logramos hacer 2. Una, que fue la primera, se llamaba Mi hijita rica. Y Mi hijita rica era un país, como un país medio caribeño, ¿viste? O sea, un país que no tuviera nada que ver con Chile, pero tenía todo que ver con Chile. Entonces, a través de este país, que era muy entretenida la obra, porque era reírse absolutamente de todo lo que nos dolía, pero como en el sello Aleph. O sea, el alto era el deporte nacional, por darles una escena. El alto, esa es una tontera, el alto deporte nacional, estábamos en la final, el estadio completo, ahí estaba el reportero reporteando y de repente parte el partido, la definición final, se tira la pelota arriba y no vuelve la pelota. No vuelve. Teatro lleno, estábamos en el Ictus. Entonces el reportero dice, bueno, aquí estamos, pero no hay pelota que no caiga. Así que tranquilidad, no hay pelota que no caiga, no cae. ¿Y usted, señora, qué cree? ¿Cae o no cae? Entonces, claro, iba a caer. Todo eso que nos tenía como subtexto, recorría todo el público y todo el mundo, ¡sí, va a caer! Y se transformaba eso en una cosa, pero así alucinante, en que la gente, entre cagada de la risa y dando su voz, bueno, esa era una escenita, pero así como esa habían varias. Entonces, que era muy catártico, porque ya entre reírse a gritos y gritar iba a caer,
Bueno, duramos una semana, chiquilla. ¿Fue Porque- censurada esa Sí, esa sí, fue obra? censurada. Y llevada, Y fue- creo, pasada por estos de los militares cuando... Sí, estuvimos en juicio. Claro, Estuvimos en juicio. Un día llegamos a hacer la obra en el Ictus, Teatro Ictus, y estaba acordonado, y estaba lleno de CNI, y que íbamos a ser citados. Bueno, y efectivamente hubo un juicio que finalmente logramos que no fuera de un juicio militar, sino que fuera un juicio civil, que fue todo un cuento eso. Y el juicio civil, entonces estábamos ahí con un gran abogado defensor, pucha, no me acuerdo el nombre, chicas, pero bueno. Y él estaba haciendo su arenga, estaban todos los jueces, ustedes saben cómo son los jueces viejitos, con sus chales ahí medio dormidos mientras los abogados alegan. Pero cada vez que decía, porque usía, mi hijita rica, y ahí los jueces como que despertaban, porque eran, no sé, inusitado que en una sala. Entonces, fue una weá alefiana también. Todo. que el yo creo que juicio. también, haciendo una reflexión, yo creo que, yo no sé qué es lo que pueden haber hecho tan terrible el Teatro Aleph para esta dictadura, para esta junta militar, porque los fracturaron, metieron preso, luego los que quedaron acá mandaron a uno al exilio, y los que quedaron acá no pudieron seguir haciendo teatro. O sea, era como querer hacer desaparecer de la faz de la tierra el teatro. Yo Aleph. pienso que el mecanismo de atractivo del humor en medio del horror es muy efectivo. Entonces como que tuvieron miedo porque se empezó a correr la bola, se empezó a llenar el teatro. Y claro, se reían de su dictador. Entonces como que de alguna manera no tuvimos las consecuencias terribles que tuvieron, porque además se produjo toda una solidaridad internacional. En el momento en que tomaron preso al primer Aleph y a la mamá de Oscar, era el año 74, 75, todavía no estaba la resistencia fuera tan organizada. Y me acuerdo, vino Ariane Mouchkine y Claude Lelouch, viajaron a Chile a solidarizar con los artistas chilenos y con la clausura de esta obra. Entonces no era tan fácil llegar, porque ya había una resonancia internacional. Entonces, a lo mejor poco antes habríamos tenido otro final. Sí, pero claro. Y después estrenamos otra obra que se llamaba El Cateo de la Laucha. Disculpa, Mariel, ¿en qué quedó ese juicio al que lo sometieron a propósito de Mi hijita rica? Mira, no se sobreseyeron, pero con la prohibición de dar la obra. Se alcanzaron a darlas como unas semanas. 10 días, 10 funciones dimos. Y era muy entretenida de hacer. Y luego entonces está esta otra obra, El Cateo de la Laucha, que también tenía harto humor. Pero ahí no nos censuraron, pero no teníamos sala, entonces estábamos en una sala muy chiquita, desconocida. La gente también tenía miedo. Seguro. O sea, Sí, a este pues. grupo las censuraron, entonces... Ah, claro, como ir a ver una obra de este grupo censurado. Alfredo Cifuentes me dijo que cuando fue a ver la obra Mi hijita rica, en una de sus presentaciones, luego salía el público y le pedían el carnet a la gente para saber qué es lo que... O sea, no, era un momento bien álgido, y había que ser bien gallú para seguir ahí dando la pelea, porque además tienes que pensar que eran momentos en que tú desaparecías y no te veían nunca más, o sea, Pero no sé, a uno no tenía o sea, teníamos absolutamente claro que eso sucedía, pero algo hace que tú, en las situaciones más adversas, tengas una suerte de inconsciencia, como que a mí no me puede pasar. Y por eso el arrojo, y por eso haces cosas. O sea, no es que
no es que quieras ser víctima, sino que quieres ser, por lo menos estoy hablando por mí, uno quería ser actor de su existencia, no solamente arriba del escenario, sino que algo hace que tú te atrevas. Y cuando tienes un grupo alrededor, eso tiene un valor inmenso, inmenso, porque como que te sientes protegido. Tanto así que seguimos con otra obra que no tuvo tanto éxito como Mi hijita rica, porque a lo mejor no era ni tan buena tampoco, pero era como la porfía de que no nos vamos a ir para la casa. Después yo me fui afuera por razones personales, viví fuera muchos años, o sea, 4 años, y ahí se terminó el grupo Aleph nomás. Ah, sí, eso Acá. quería preguntarles, como entonces más o menos por qué se terminó, como en realidad la cosa fue decayendo después de eso. Mira, después venía, claro, yo me tenía que ir. No te digo que yo era muy fundamental en el grupo, pero empezaron a pasar cosas. No nos fue bien con esa obra, no nos vieron tantas personas. Y después vino todas las protestas y todo lo que empezó a pasar en Chile, que como que ya no estaba para hacer mucho teatro, ¿cachai? Gabriela, bueno, estabas tú en París exiliada y me imagino que tenían contacto, estaban muy pendientes de lo que pasaba en Chile. Quería preguntarte, ¿cómo recuerdas el momento del plebiscito, del regreso a la democracia y por qué decides volver a Chile? Cuando fue el plebiscito, a Óscar lo habían dejado, porque Óscar era parte de las, no te digo si era así como un ensañamiento, de las listas negras, no podía entrar a Chile durante mucho tiempo. Entonces para el plebiscito fue que abrieron y que pudieron entrar y pudimos volver a Chile todos, la Anita, con los críos, con todo. Y fue bien heavy porque cuando nos bajamos ahí en Pudahuel, teníamos miedo que nos pasara algo, ¿te fijas o no? Con la Anita, el Óscar, mirándonos cuando pasábamos el pasaporte, que no nos fueran a hacer algo, porque ya estábamos acostumbrados que nos pasaran cosas. Sin embargo, llegamos, nos estaban esperando todos, que fue maravilloso, estaban todos los de la Aleph, teníamos una temporada en el Ictus con el exiliado Mateluna, y era una función, tuvimos que empezar a dar 2 funciones en el mismo día porque estaba lleno. Nosotros no pensábamos, o sea, ni Óscar, Anita, menos yo, no dimensionábamos lo que era el Aleph acá en Chile, y cómo se le recordaba y el cariño que le tenían. Entonces fue volver a un país como nos habíamos ido cada uno. Imagínate, Óscar, la Anita, que tuvieron que tomar el avión sin despedirse prácticamente de nadie. Llegar a un país a donde te acoge, a donde de nuevo te quieren, y ya no te echan ni te exilian, y volver a eso fue grandioso. Yo creo que ahí lloramos mucho, y además la obra con la que veníamos, a donde Óscar cuenta la historia de un refugiado político, de un exiliado, y entre risa y risa, entre canción y canción, va contando grandes tragedias, pero a la manera del teatro Aleph, y contarle esto nos sucedió y abrimos nuestra maleta en el exilio y ahora queremos volver también. Con Óscar siempre desde ahí empezamos a tener como esto de volver a la patria, estar de tiempo en tiempo. Óscar empezó a venir mucho más seguido. Yo me vine como, digamos, a lo mejor como una punta de flecha para empezar a trabajar acá en Chile este regreso. Y empezamos Óscar venía de tiempo en tiempo y hacíamos talleres, obras de teatro, talleres en diferentes poblaciones. Era como volver
50 años, volver a hacer lo mismo que hacíamos también en Francia, volver a hacer lo mismo y reencontrarnos nuevamente con nuestra gente. Eso fue lo que me hizo volver a Chile, bueno, y también reencontrarme, lo que te digo, de ese exilio y encontrarte nuevamente con el amor de tu familia. El exilio, la peor cosa que te podía pasar en la Grecia antigua era que te exiliaran, era peor que la muerte. O sea, cuando a ti te condenaban a muerte no era tan terrible. Bueno, la tragedia de Medea, o sea, ¿te fijas o no? Porque es terrible. El exilio no hay referentes, un idioma completamente diferente. Hacer teatro, hay que también, yo le celebro mucho eso a Oscar, imagínate, en Francia, la academia y el Teatro Aleph. Oscar Castro haciendo, y él nunca quiso hacer un teatro francés, él siempre quiso hacer su teatro. Él decía que nunca se había ido de Chile, que él había llevado un pedazo de Chile a Francia, que hasta el día de hoy está, porque si tú vas allá, vas a ver un montón de francesas haciendo pebre, pan amasado, haciendo carbonada para después de la función. Entonces, esto del exilio es una parte bien desconocida del teatro. Una parte que cuando se habla del teatro en dictadura, también tendría que hablarse del teatro en el exilio, porque también fue una resistencia, y una resistencia enorme. Entonces, creo que el gran mérito que tiene este Teatro Aleph es conservarse después de 50 años súper acorde a lo que como fue sus inicios. O sea, seguimos en una comuna popular al sur de Santiago, seguimos haciendo un teatro social, seguimos creyendo que el teatro lo hace todo, la academia, lo popular. Ahora se llama teatro comunitario, en esos tiempos era el teatro popular. Y creemos, y también esa visión de mundo, a donde todo converge, a donde los artistas, los vecinos, todos estamos haciendo cultura y comunidad, que es lo que nos han dicho que no es posible hacerlo, y eso se hace desde hace tanto tiempo. Entonces lo que tiene la Aleph también tiene esa mirada humana, esa mirada de amigos que se juntaban porque se querían y porque creían que iban a cambiar el mundo. Creo que ese es el gran mérito del Teatro Aleph. Te lo estoy hablando desde el punto de vista humano, invitando a esto, a lo cultural, que no tiene que ver con lo cultural artístico, tiene que ver con lo cultural y cómo somos nosotros. Eso es lo que a mí me ha enseñado en todo lo que tengo que ver con el teatro. Yo digo que la vida no está fuera del teatro, la vida la hacemos dentro del teatro, es ahí en ese espacio utópico que para nosotros es la escena, es ahí donde Oscar nunca va a morir, donde la Julieta también está viva, donde el Sergio está vivo, a donde nosotros creamos nuestros sueños, y los que vienen a vernos también tienen los mismos sueños que nosotros, entonces hacemos toda esa comunión. Bueno, es importante compartir que desde el año 2015 el Aleph Chile está ubicado en la Sala Julieta y La Cisterna. Tienen una programación permanente, tienen talleres, así que les invitamos a todos a conocerlo. Nosotros estamos en deuda, queríamos ir antes de esta entrevista, pero no pudimos, pero estamos muy interesadas en ir a conocer ese lugar donde efectivamente tú dices, como el teatro se hace en comunidad, nos juntamos a ver una obra, pero también podemos aprender, subirnos al escenario, así que por si acaso y también no lo sabían. para decirte esto, Oscar allá en París, cuando fue toda esta cosa de los atentados en París, que fue bien heavy,
dijo, yo voy a hacer algo para que empecemos a juntarnos de nuevo y que no tengamos miedo. Entonces dijo, voy a ofrecer un plato de comida después del espectáculo, con un pan amasado. Entonces hacían una sopa con pan amasado. Y desde ese entonces que la Aleph tomó ese ritual, vamos a decir, sentarte después de la obra de teatro con el público a tomarte una sopa. Nosotros no somos tan rigurosos como las francesas, ellas son aplicadas, también hacen pan amasado, nosotros nos falta tiempo. Y después el público viene con nosotros a tomarse esa sopa. Y tú puedes hablar de la obra, puedes hablar del tiempo, puedes hablar de lo que tú quieras, pero lo importante es lo que sucedió en esa obra. Él decía que lo más importante era cómo lo pasaba la gente. No importaba si se acordaba o no se acordaba de la obra, pero que si lo había pasado bien, ¿qué importaba? El teatro era un pretexto para una cosa mucho mayor que sucedía con nosotros, que era transformarnos y llegar. Eso es lo que nosotros humildemente pretendemos en ese espacio que tenemos del año 2015, a donde con Óscar se nos fue la vida. A mí, yo lo que digo es no le voy a perdonar nunca que se haya muerto, que me haya dejado sin el guión, que sin la obra que tenía que hablar ni decir, porque también se siente mucha orfandad cuando se va el mero. Claro, el autor, ¿no? Porque él es como Dios, los dramaturgos son, ellos crean sus personajes y tú haces como actriz, eres el personaje. Entonces imagínate, ya no está a la cabeza de ese creador, cómo tú sobrevives a eso. Entonces, lo digo esto porque tiene que ver con la invitación que ustedes nos hicieron. Entonces nosotros en el Aleph, por eso les decía que me estaba metiendo en la cabeza del creador, porque yo vivo en el teatro. Después de que Óscar se fue, yo dije que no podía abandonar el teatro porque era como que se iba a morir todo, era tanta la desolación. Entonces, una de las obras de Óscar, el 11 de septiembre, Salvador Allende, yo hago de su mejor amiga que sale de un closet y que es el único personaje que vive dentro de ese teatro y está vivo. Y los demás son todos personajes bien Pirandello, ¿no? Entonces, estos personajes vienen a pedirle que le den un espacio en su obra. Y me sucede eso ahora que yo estoy ¿cuánto se llama? Reescribiendo El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Entonces aparecen estos personajes y yo le digo, pero si yo no soy el autor, no les puedo dar personajes. Entonces me dice, pero si tú eres la mejor amiga, tú siempre has estado acá y siempre nos has dicho que el creador nunca va a olvidar sus criaturas. Entonces, para decir cuál es el sentido también de la escritura y de la dramaturgia, y cuán importantes son estas personas que escriben para nosotros los actores, que cuando se termina una obra somos simples seres humanos que no tenemos nada a quien representar. Bueno, pero también celebramos que estés a cargo de ese proyecto, porque también la mayoría de los directores de salas son varones, entonces desde acá apoyando esa gestión que ha ido creciendo desde 2015 hasta la fecha, se acaban de integrar a la red de salas de teatro, sí, así que sí. nada, como celebramos y apoyamos desde acá esa gestión, Gabriela, con confianza. Gracias. Oye, yo quería solo agregar una cosita que también es un fenómeno alefiano. Sergio Bravo, hermano mío, miembro fundador de la Aleph, hermano o carnal de Óscar, murió de modo muy abrupto hace un par de años ya. Uy, que ha pasado tiempo. Y dejó una obra póstuma. Él era guionista, escritor, poeta, las tenía todas. De carrera era ingeniero comercial, pero... Y dejó... Un gran escritor, sí, una pluma preciosa. Preciosa su pluma. Bueno, y dejó una obra póstuma.
Entonces, en el funeral, estábamos todos obviamente demasiado tristes, nos juntamos llegó Alex Sisi, miembro también de la Aleph, y nos dijimos, busquemos esa obra en su computador. La buscamos, la encontramos y la hicimos. En esta sala, en este espacio lo estrenamos, se llamaba La intimidad del elefante. Y tengo que decirte, yo he tenido muchos montajes en mi vida. Este fue un montaje lleno de la Aleph. Hermoso. Lo dirigió un hijo mío que es director de teatro también. Y me acordé de cómo partí, de qué es lo que me mueve en el teatro. Y la verdad que fue un montaje que partía desde el entusiasmo y del amor. De estar ahí con gente que ya no está. Entonces, yo creo que la vamos a volver a dar porque hicimos una temporada muy corta, pero es una muy entretenida obra que fue hecha, digamos, por casi puros Aleph. Igual es muy lindo lo que dices, porque si bien aquí hemos hablado de Oscar como esta figura que aglutina a un montón de personas, como tu hermano, que también hacían como una dupla creativa, pero en el fondo igual esas personalidades traspasan a otras personas, y usted, sí, pero claro. y tú como, ellos ya no están en esta obra, pero tú los reconoces en todo el aprendizaje, claro, en todo el trabajo conjunto. Es que están, o sea, cada cosa que uno aporta viene de allá. ¿Sí? Para nosotros, fue bien brutal la muerte de Sergio, además porque veníamos de la muerte de Oscar y con Sergio este carnal, uno de los amigos los hereda también. Cuando uno quiere a un amigo, también quiere al amigo del amigo, porque es tu amigo. También entonces nos unió esto de querer poder armar y poder seguir con Aleph Chile. De hecho, que estábamos haciendo un taller, 2 días antes haciendo un training con Sergio, y 2 días después me llaman por teléfono para decir que ya no estaba, que se había ido también al otro lado del espejo. Entonces, también ha sido brutal, porque es como en estas cosas creativas también, es como que te sientes nuevamente abandonada en esta historia. O sea, cuando estás armando otra cosa para seguir este legado, esta historia en la cual tú crees, nuevamente se van. Entonces, uno tiene que decir y agradecer también el trabajo que ustedes hacen en el sentido de poder recuperar historias, memorias y cosas, porque uno ve que la fragilidad de la vida es así. Nos fuimos y ahí, y que fue, pero también decimos y que fue, aquí estamos otra vez, y bueno, si no están ellos tendremos que escribir nosotros, tendremos que dirigir. Y así es, vuelvo a decir, esta cosa de la Aleph. Creer y lo que te tocó, y tienes que hacerlo, carajo. No es que decir y dudar que tú no eres capaz de hacerlo. No, porque si no, esto se muere. Y si esto se muere, es porque no hicimos bien la pega. Qué bonita reflexión. Bueno, Gabriela, Mariel, queríamos agradecerles su visita. Ha sido muy interesante para nosotras conocer, entrar un poco más a esta historia de la Aleph. A veces sabemos los hitos más importantes, probablemente los más dolorosos, pero también es bonito saber cómo ese trabajo creativo, ese entusiasmo, esta creatividad que iba surgiendo en esos años. Así que muchas gracias por haber venido. Felicitaciones a ustedes por el proyecto. Por invitarnos. Es muy importante que eso esté plasmado en gente joven, que quiera saber, porque yo creo que todo uno lo mete en su mochila y va cargando con muchas cosas. No, para nosotros ha sido un gusto conversar con ustedes, con las otras invitadas. Es momento de cerrar y es difícil un poco porque han sido 5 capítulos llenos de emoción. Nos parecía muy importante abordar este
periodo de la historia desde el teatro y desde las mujeres. Usualmente conocemos los nombres de los grandes directores, de los grandes dramaturgos, pero hubo muchas mujeres en esa época haciendo teatro, aportando con su creatividad a estos proyectos que a veces pasan más a la historia por un nombre masculino. Entonces ha sido hermoso poder compartir con ellas, y nuestro primer agradecimiento es a todas nuestras invitadas, a Mónica Carrasco, a Diana Sanz, a Gloria Muchmayer, a Anita Rips, a Coca Guasini, a Elsa Poblete, a Delfina Guzmán, que nos abrió las puertas de su casa, a Gabriela Holguín y Mariel Bravo, por permitirnos acceder a esa historia y por permitirnos también fijarla en el tiempo y dejarla ahí disponible para todos quienes quieran consultarla, contribuyendo desde ese lugar a esta memoria histórica. Y también nos parecía urgente hacerlo, y el contexto de hoy ha cambiado tanto y resulta que es imperioso. Nos parece horroroso el negacionismo que estamos viendo, leyendo, conociendo, escuchando en estos días, y eso refuerza un poco como la idea y la necesidad de que estos testimonios, estas historias y estos hechos no queden en un segundo plano. Y otra cosa muy importante que hemos aprendido en estos 5 episodios es que hubo mucho horror esos 17 años, hubo pérdidas, hubo dolor, hubo tortura, pero también hubo creatividad, hubo compañerismo, hubo teatro y hubo felicidad. Y eso también ha podido quedar plasmado en cada uno de los capítulos. Así que nada, queríamos decir eso antes de cerrar y agradecer, ya esto va más a la línea de los agradecimientos. Bueno, primero que todo al Café de las Artes, es el espacio que hemos ocupado en estos episodios, al Espacio Taller, a todo su equipo, encabezado por Bárbara Vera, quienes nos recibieron, nos permitieron insertarnos aquí, mover todo, dejamos con mucha paciencia nos recibieron acá. Es un desastre cada vez que grabamos, así que muchísimas gracias por el apoyo a este proyecto. Bueno, también a Oscar Burgos, quien estuvo a cargo de la parte del diseño de este proyecto, a Inger Ambler, que siempre generosamente nos facilita su hermosa voz para las cortinas de presentación y cierre, a nuestros amigos de Fulgor Lab, que son quienes hicieron el registro y el montaje de todo aquello, a nuestra querida Lía Arenas y la Pau, a nuestras productoras, bueno, y chiquillas, a ustedes. Ha sido un gusto seguir este trabajo de la difusión de, en este caso, las mujeres del teatro. Gaby, antes de cerrar, yo solo quiero decir primero que estoy muy feliz de que hayamos podido concretar esta temporada. Ha sido una experiencia como muy valiosa para mí, muy bonita. Por supuesto, al lado de ustedes, que para mí son las mejores compañeras. Y solo quiero destacar que dentro de todas las palabras bonitas que tú dijiste, Gaby, es que poder ver un poco de luz dentro de esta oscuridad. Yo creo que eso es lo que nos han enseñado estas entrevistadas que tuvimos el privilegio de tener. Y nada, yo estoy muy feliz de que estemos haciendo este proyecto y que sigamos adelante, porque primero, o sea, estamos hablando del presente, pero también del pasado, y que esto sirva de algo, que sea una enseñanza para todo lo que viene en adelante y para este país. Bueno, dicho esto, no nos queda más que cerrar. Con ustedes nos reencontraremos prontamente con una nueva temporada de nuestro podcast, así que estén muy bien. Chau, chau. Dramaturgas Chilenas Podcast es conducido por Daniela Girardi, Gabriela González e Isabel Sapiaín. Producción Lía Arenas. Actriz de la presentación Bárbara Vera. Registro y postproducción Fulgor Lab. Este programa se grabó en la Cafetería de las Artes de Espacio Taller en la ciudad de Santiago. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2023.